Se ha destapado toda una guerra entre Alemania y Twitter, ahora X, pero yo siempre le diré Twitter. Elon Musk intenta mantener la libertad de expresión dentro de su red social, pero el Tribunal de Berlín entiende que debe informarse de Alemania acerca de las publicaciones, los compartidos y los me gusta que reciben esas publicaciones que forman parte de este contexto de las contiendas electorales, sobre todo de esta que está ahora en curso. Elon Musk tiene sus contactos con la AfD, que es la alternativa para Alemania, y esto es lo que ha motivado la sospecha por parte del gobierno alemán de que Musk tendría cierta preferencia personal. Esto no tiene que significar que los algoritmos de Twitter o de X hayan sido manipulados, pero sí ha sido suficiente razón como para que el Tribunal de Berlín quiera ordenar ese informe. Vamos a revisar todo esto porque estamos hablando de un caso más de control gubernamental en las redes sociales y ya van varios países que hacen eso mismo y es tiempo de que se le ponga mucha atención porque se nos está arrebatando la libertad de expresión lentamente a cada uno de los países de Occidente. No se muevan, vamos a analizar esto a fondo. Hola amigos, bienvenidos a Titico RD. Este fallo de la Corte de Berlín llega en un momento muy delicado en la geopolítica. Estamos hablando de que el péndulo que hasta hace poco se había ido por completo hacia la izquierda, provocando el surgimiento de esta cultura woke, está regresando hacia el centro y con suficiente impulso como para irse hasta la derecha. Y los gobiernos como que no les gusta eso de que la gente tenga libertades. Y ya este sería, en el caso de Europa, sería el tercer país en intervenir redes sociales, así como Twitter, como ha pasado en Inglaterra. El Reino Unido hizo una intervención en Twitter. Francia ha intentado hacerlo también, o ha actuado en contra de la libertad en Twitter. Y ahora es el turno de Alemania. Estamos hablando de que encadena estos países que han sido controlados por la izquierda, aun cuando decían algunos que eran de derecha, pues entienden que la libertad no está bien vista cuando está en manos o cuando la disfrutan los opositores. Así que se han lanzado en un ataque contra el derecho a la libertad de expresión utilizando excusas tan ridículas como la intervención o la desinformación o la mentira o los bulos. Por su parte, el Tribunal de Berlín ha justificado su sentencia en el hecho de que estas informaciones pues, ya eran públicas, solamente que están en diferentes informes, en diferentes lugares dentro de la plataforma, y es más fácil para el Estado alemán si obligan a X como empresa a recopilar esa información y entregársela. Miren aquí su investigación que debió hacer usted, mira aquí donde la tiene hecha por mí. Además de que puede servir como excusa para acusarlos de que intentaron engañarlos si cometen algún tipo de error dentro de este informe y no coincide con la investigación propia hecha por un Estado. Es decir, un Estado utiliza toda su maquinaria en hacer una investigación y luego obliga a una empresa en hacer la misma investigación. Cuando estas informaciones no coincidan, entonces acusar a la empresa de que intentó estafar al Estado. Eso no sería la primera vez que se vea en nuestros países, ¿verdad? En los países de Occidente es muy común que el fisco, a la hora de presentar los impuestos, te exija un nivel de detalle que es imposible para ti manejarlo, pero que ellos sí manejan. Y entonces cuando comparan los detalles que ellos tienen con los que te exigieron y ven que tú cometes errores, entonces te acusan de tratar de evadir los impuestos. Pues parece una estrategia del mismo tipo la que se está tomando contra X. Mientras los que peleamos por la libertad entendemos que una sentencia como esta
es peligrosa, ya que sienta un precedente de gobiernos teniendo acceso a información privada, personal, de la opinión de los ciudadanos, que tienen el derecho a pensar y opinar lo que a ellos les parezca. La desinformación viene únicamente o es peligrosa únicamente cuando se trata de medios de comunicación oficiales, pero no del ciudadano. El ciudadano tiene derecho a pensar lo que quiera y a creer lo que quiera. De otro modo, estaríamos acusando de desinformar al escritor de una película que se ubique en un hecho histórico solo porque su película no coincide fielmente con la historia. Pero volviendo a este caso en la realidad, la digamos que la implicación de Elon Musk con la AfD alemana viene porque en una entrevista que Elon Musk hizo con uno de los miembros de la AfD y que mucha gente la ha visto y ya por eso entienden que Twitter o X está favoreciendo esa entrevista. Entonces yo me pregunto, cuando una planta televisiva hace una entrevista y la coloca en el prime time, o una cadena de emisoras difunde esa entrevista, no veo que el Estado se ande metiendo con cuántas personas están viendo esa entrevista. Creo que como medio privado, Elon Musk tiene el derecho de difundir cualquier entrevista que él haga en su propio medio, que es privado. Si yo puedo pagar publicidad en Twitter para que mi spot publicitario salga en los teléfonos de todos los usuarios de la red, igualmente Elon Musk puede promover su entrevista. Ya queda de cada ciudadano si la ve o no, o si cree o no en lo que se está diciendo. En todo caso, lo que se podría solicitar es que Musk entreviste a otros candidatos, que ya quedaría de parte de él si los entrevista o no. Estamos hablando de que el Estado está tratando de forzar a que una persona se limite a la hora de entrevistar a quienes es la oposición, ¿verdad? Quienes representan la oposición al gobierno de ese Estado. Es decir, instrumentalización política de las instituciones gubernamentales para opacar, para quitar visibilidad a la opinión de un adversario en una empresa privada, dentro de un medio de comunicación privado, una red social en donde esa misma entrevista tú puedes comentar lo que tú quieras abajo y puedes solicitar una nota de la comunidad contradiciendo lo mismo que se diga en esa entrevista. Es decir, están censurando en nombre de la democracia cuando simplemente deben participar en la comunicación y hacer un debate público de las ideas. Pero cuando se trata de censurar en nombre de la democracia, pues tenemos personas que defienden esta censura, alegando que la seguridad nacional, que hay que decirle la verdad a la gente, que todo el mundo tiene derecho a información fidedigna y otras tonterías que no son real. La gente no tiene derecho a información fidedigna a menos que venga del Estado o de la Corte, del Estado o alguno de sus poderes. Ahí sí se tiene derecho a la información real. En la corte, por ejemplo, usted tiene derecho a saber de qué se le está acusando, en base a qué ley se le está acusando. Nadie puede prohibir la información que venga del Estado. Ahora, entre los iguales, usted no tiene derecho a información fidedigna. Usted no tiene el derecho de saber lo que yo hago, que yo pienso, a qué yo le doy me gusta, qué yo estoy publicando. Usted no tiene ese derecho. El Estado no tiene ese derecho. Y aunque le parezca cuesta arriba, la libertad consiste en que todos tienen sus propios derechos y los ejercen mientras no interfieran con el derecho de los demás. A ver si entendemos el tamaño del riesgo del que hablamos. Si se le permite al Estado poder meterse en las informaciones sobre la opinión de la gente, terminamos fiscalizando las ideas, terminamos persiguiendo las ideas, no las acciones. Las acciones sí pueden ser perseguidas cuando son perjudiciales para la comunidad o para otros individuos. Estamos hablando de ideas. El perseguir las ideas permitiría crear una especie de ministerio de la verdad, donde el Estado va a decidir qué es verdad y qué no.
Y sabemos que cuando el Estado abusa de sus facultades, solamente la libertad de expresión es lo que permite denunciarlos para que todos sepan que hay corrupción o que hay un abuso de poder o que se están llegando a acuerdos que no son convenientes para los ciudadanos, junto con otras cosas más que no tengo que detallar porque ya todos conocemos el tipo de cosas que los gobiernos son capaces de hacer, el tipo de acciones que son capaces de tomar, pero la libertad de expresión es lo que permite denunciarlos y que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo. Si el Estado tiene el poder de controlar, vigilar y hasta de limitar la difusión de las ideas, entonces no va a ser posible que se denuncie o que se lleve la contraria desde la parte del pueblo para poder interferir, poder intervenir o poder impedir que un gobernante se aproveche del poder que se le ha dado. Estamos hablando de que la democracia, que es el poder en manos del pueblo, se vería interrumpida cuando el pueblo no pueda comunicarse entre sí para poder ejercer ese poder que le es inherente. Esta tendencia de censura hacia X y hacia la opinión de sus usuarios en la Comunidad Europea ya se ha manifestado en Reino Unido, y la verdad es que en la circunstancia en la que se encuentra Europa, en este caso países como Francia, que intentan celebrar unas Olimpiadas que se ven manchadas por el desorden en el que han permitido que se convierta la capital de su país, y que sin embargo no pueda denunciarse esta situación porque al gobierno francés le molesta y utiliza sus recursos de poder para interferir en la comunicación de los ciudadanos en las redes sociales. Ese contagio puede llegar hasta América, puede llegar a los países latinoamericanos, que además tenemos mucho menos institucionalidad y que podríamos vernos afectados en nuestra libertad de expresión. Es importante para todos los latinos, todos los de habla hispana, el ser muy celosos con la libertad de expresión. No solo porque se diga algo que no nos guste o porque apoyen lo que estamos diciendo, es que es en sentido general. Si existe el poder por parte del Estado de apoyar tu opinión, también existe el poder de deshacer tu opinión, de quitarte la libertad de expresión. Así que no importa de qué corriente política tú seas, te interesa que se preserve la libertad de expresión, porque si callan al que te lleva a la contraria para favorecerte a ti hoy, mañana pueden callarte a ti para favorecer a alguien más, y no habrá forma de que lo denuncies porque se te cayó, se te quitó el poder alzar tu voz. Y eso no podemos permitir que suceda en nuestros países. Aprovechando que todavía tenemos libertad de expresión, déjame tu comentario, dime lo que tú opinas acerca de todo esto. Yo soy de la creencia de que no se debe callar ninguna voz. Todo el mundo debe tener derecho a expresar lo que piensa, aunque no nos guste. De ahí a ir a las acciones, bueno, ya eso es otra cosa. Pero si solamente lo está pensando, bueno, pues que piense lo que quiera. Y más importante aún es si lo dice, porque así al menos sabemos qué está pensando. Entonces yo quiero saber lo que tú estás pensando, ya que está por ahí dejando tu mensaje, tu comentario, pues suscríbete si no te has suscrito, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mira lo que tenemos en la tienda, seguramente habrá algo que te guste, están a precios razonables. Si este video te gustó, dale a me gusta, y si no te gustó, no haga nada. Y mira ese otro, con algo de suerte, ese sí te gusta y me gana ese me gusta tuyo. Clicéalo ahí, míralo, dale.